a veces se nos puede complicar un poquito la resolución de crear este tipo de actividades en línea, ¿ok? Cuando son páginas que te permiten generar un circuito lógico. Ustedes en matemática debieron haber visto algo que se llamaba tabla de verdad. No sé si lo recuerdan. Cuando P y Q es verdadero, entonces no Q es falso. Por dar un ejemplo de lo que, de este tipo de actividades, ¿no? Entonces tenemos páginas que nos permiten hacer diseños, otras que nos permiten hacer gráficas, como el uso del GeoGebra, ¿ok? Entonces es muy importante recordar que podemos ubicar recursos en líneas para hacer trabajo. En clases anteriores hemos estado resolviendo ejercicios sobre intensidad y sobre la ley de Coulomb, ¿ok? Trabajamos en amperios, trabajamos con Coulomb, bien, y hay otras transformaciones que podemos hacer. Una de las cosas muy importantes y que son necesarias de recordar es que no siempre nos piden una fuerza, ¿ok? No siempre nos piden una fuerza, sino que nos pueden pedir o una intensidad, sino que nos pueden pedir el tiempo cuando esta intensidad va a ocurrir, ¿ok? O cuando ocurrió, o la distancia que separa dos cargas. Eso ya le vimos en clases anteriores. Reconocemos que la constante, vamos a ver, Pablo, buenos días, Pablo. Buenos días, Lice. Pablo, la constante K que se utiliza en la ley de Coulomb, ¿cuánto equivale? Debe estar anotada en su cuaderno, ya que pedí que tomaran notas en la clase pasada. Por favor, revisemos. Bueno, Víctor, tú me imagino que ibas ligero en el ¿Qué cosa me viaje. preguntó, Lice? ¿Qué me dijo? ¿Me puede La, cons- repetir, por favor? la constante K que se utiliza en la ley de Coulomb. Profe, ¿tenemos que sacarla aquí o no? Sí, te va a ayudar en lo que vamos a hacer el día de O sea, hoy. ahorita, ¿qué materiales hay que sacar? Solamente la guía. Guía, cuaderno para resolver. Tenemos 3 ejercicios a resolver, pero no sé si llevaste cuaderno. No, Solamente no la guía. llevé. Profe, el trabajo va a ser en Word, ¿no es cierto? Sí, ¿Dónde está el archivo en la plataforma? por favor, los que tienen cámara apagada, encienden la cámara. Ya, Vale 9 por 10 elevado a la 9 y... A ver, déjeme ver. perfecto. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que conocerlas en este momento, ¿no? Y Sí. en la guía vamos a conseguir información como la ley de Coulomb, lo que es un circuito, actividades que vamos a hacer y vamos a investigar páginas que nos permitan armar circuitos en series y paralelo eh, online, bien, que son para hacer laboratorios. Si estuviésemos en clase ya hubiésemos hecho el famoso experimento de la batería, los cables, las bombillas o los foquitos pequeños para, y un encendedor para ver el flujo de corriente. Por favor, ubíquese en sus deberes, donde están sus tareas, bien, y descargue la actividad del día de hoy. Me indica si ya lo tiene a la mano. Le muestro en pantalla cuál es la actividad que debemos tener. Es esta que está acá. Es una pequeña investigación, unos cálculos y algo de diseño que vamos a hacer allí. Y esa es la parte de diseño de la que estamos hablando. Podemos ubicar eh, diseños en línea. Profe, pero a mí en la plataforma no me aparece ningún link para descargar En asignaciones. ese documento de Word. Busquen asignaciones, deberes. A ver, física.
Debe haber En lección 2. lección 2, exacto. Es que le coloqué ese nombre, ya le voy a editar. Ahí en lección 2 está el archivo porque esta actividad le vamos a tomar como una lección y ya de recuperativa y parte de la sumativa, porque no tenemos otra hora de clases de física. Bien, por favor, me indican para poder ir trabajando sobre ese documento. Dicen una pregunta, profe, ¿en dónde se encuentra la actividad? No la encontré en tareas. O sea, está en un día. ¿En qué día está? En el día de hoy y tiene como para fecha de entrega el día lunes o martes. Me informas, Pablo, si ya lo tienes. Víctor, ¿ya la Sí, listo, ya descargó? la descargué. Bien, gracias. Camila, ¿ya le descargó? Ya, teacher. Bien. Fernanda, Alan, Stalin, Jonathan, ¿ya tienen descargada la actividad? Yo ya le hice. Perfecto. Primero vamos a observar un vídeo. Ok, vamos a ir viendo un momentito, vamos a hacerle una lectura a la actividad. En el deber que dice proyecto, ¿qué hay que subir? Nada hasta los momentos, solamente vamos a subir este archivo. ¿Ok? Lo que pasa es que ese está vacío. Bien. En esta actividad, lo primero que vamos a hacer es ver un vídeo. Y ese vídeo les va a hablar un poco sobre lo que son las resistencias o los circuitos en series y paralelos. Bien. Entonces, esta información donde dice responda a las siguientes interrogantes, hay parte de ellas están en el libro, otras pueden buscar otra información en la web, recordando que no podemos emplear el uso de Wikipedia. Entonces, vamos a hablar sobre lo que es la intensidad de corriente eléctrica, que es algo que hemos estado calculando, qué es un circuito eléctrico y qué tipo de circuitos existen. Bien, qué es una resistencia eléctrica, explique la ley de Ohm como parte de la investigación. Recordemos que podemos interpretar la información que estamos manejando. En la parte de cálculos hay 3 ejercicios, de las cuales ya tenemos las fórmulas localizadas en nuestros cuadernos, ya que se pidió que se tomaran apuntes en las clases anteriores, ¿no? El primero dice una carga de 3 por 10 a la menos 6 coulomb, se encuentra a 2 metros de una carga de menos 8 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de atracción entre las cargas? Ahora pregunto, una pregunta abierta, puede responder cualquiera. Si no escucho respuesta, entonces preguntaré yo. ¿Por qué me habla que hay una fuerza de atracción en este ejercicio? ¿Por qué se atraen y no se repelen? Porque es una fuerza magnética. ¿Algo más que se pueda anexar a lo que dijo el compañero Víctor? Pablo, ¿qué puedes anexar a lo que dijo el compañero Víctor? 2 cargas y la pregunta es, ¿cuál es la magnitud de la fuerza de atracción? ¿Por qué se atraen esas 2 cargas? Porque en ambas hay cargas positivas y negativas. Porque la primera es una carga positiva, 3 por 10 a la menos 6 coulomb, y la segunda es una carga negativa, 8 menos 8 por 10 a la menos 6 coulomb. Entonces, ¿quién atrae a quién? Hay que observar entonces cuál es la fuerza de atracción, hacia dónde se iría. ¿Ok? Entonces recordemos que podríamos hacer incluso una gráfica
representando las cargas y decir hacia dónde se dirige la carga. Bien, el segundo ejercicio dice calcular la intensidad de una corriente sabiendo que pasa que por una sección del conductor ha circulado una carga eléctrica de 0.0525 coulomb en 2.3 segundos. Un ejercicio de aplicación directa de la fórmula. Y la tercera dice calcular el tiempo en que una corriente circula por una sección del conductor con una intensidad de 0.023 amperios. Bien, y una carga de 0.0120 coulomb. Aquí hay que calcular es el tiempo de recorrido de esa carga. Y por último, tenemos la parte de diseño. Bien, donde vamos a dibujar circuitos en series y en paralelo. Y hay una pregunta muy importante, que es para poder entender cómo se emplea, cómo son estos circuitos, ¿no? Entonces, explique el tipo de circuito utilizado para el diseño eléctrico de su hogar. Tenemos dos tipos de circuito, ¿bien? Series y paralelo. ¿Cuál de ellos se utiliza en sus casas y por qué? Entonces, por favor, iniciamos la actividad. Profe, tenemos que... Profe, Por favor, repita que no se escuchó. tenemos que ver el video o usted nos va a poner aquí en el Zoom. Tienen que verlo, por favor. Recuérdense que a veces cuando compartimos los vídeos, hay ocasiones que el sonido no es muy bueno, entonces prefiero que cada quien vea por separado. Yeah. Pero es lo primero que deben hacer. En el chat para todos voy a pasar unos links para que observen también algunas páginas donde hay algunos gráficos.
Este último link que estoy pasando es un laboratorio virtual de, de física, donde les invito a que observen un poco y ver cómo se hacen allí algunas conexiones eléctricas. Profe, ¿cómo dibujamos el circuito? Em, ¿Puedes aclarar un poquito más la pregunta de cómo dibujar el circuito? ¿Te refieres a qué materiales vas a Me utilizar? Si refiero lo a, dibujas a no, computadora, si lo ¿cómo dibujas... dibujarlo ahí? Ajá, ¿cómo dibujarlo en la computadora eso? Digo, Puedes utilizar un PowerPoint. Bien, ok. allí tienes líneas y tienes las resistencias. O puedes dibujarlo con esferográfico en el cuaderno, tomar la fotografía y pegar la información. Tienes esas dos opciones. Ah, ok, profe, gracias. Por la pregunta.
Profe, Dime. a ver. En la primera pregunta no hay que poner fuentes, ¿no es cierto? Porque ahí dice que hagamos viendo el video. Ajá, Ahí entonces. bien. Sí, ya la fuente Y, la tenemos allí mismo. y ese link que nos puso en el chat, ¿qué es, profe? Ahí hay dos links donde pueden ver donde pueden hacer simulaciones de circuito. O sea, les invito a que le echen un vistazo, lean, sobre todo en el segundo, lean el tutorial y te hace como que la simulación de que tú conectas algunos cables con alguna fuente de poder y puedes crear circuitos en series y en paralelo. Profe, ¿está bien esta respuesta que le acabo de mandar ahí al chat privado? Ya les voy a leer y le indico. Antes de leer, Víctor, ¿es suya o es de la investigación? Mía, profe, mía. Bien. Podrías, bueno, te hago la observación en el chat.